Hola, 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 ahora sí, buenos días, tardes o noches, alumnos, saluden otra vez, saluden. Miren, para quienes están viendo ahorita la presentación, bueno, el video, van a lograr ver aquí a sus compañeros. La idea es que estemos grabando al mismo tiempo desde la escuela, ellos tomen notas y ustedes puedan lograr ver el video en su casa muy tranquilamente. ¿De qué vamos a hablar esta vez? Vamos a hablar de la teoría de la familia lingüística indoeuropea, más o menos de qué trata, cómo se configura. Oye, está padre la covachita ya, ¿verdad? No, lo que pasa es que desde aquí vi que tenías así, un muro levantado. Bueno, ya, la idea es entonces darnos cuenta de qué es la teoría de la familia lingüística indoeuropea, cómo se construye y al mismo tiempo entender la importancia de su aparición. Bueno, entonces, miren, vamos a comenzar primero por la parte de la presentación, darnos cuenta de cuál es el concepto de la teoría de la familia lingüística indoeuropea y de qué trata esta teoría. Fíjense, ¿qué son las lenguas indoeuropeas? Dice, son lenguas, ¿sí logran leer, verdad? ¿O no? Permítanme. ¿Ya, verdad? ¿Sí? Dice, son lenguas, las lenguas indoeuropeas son familias de lenguas que forman la mayoría de las lenguas de Europa y Asia Meridional. A ver, cuando se está hablando de que forman la mayoría de las lenguas de Europa y de Asia Meridional, es que hasta ahorita esas lenguas se siguen hablando. No es de que no se hablen, simplemente todavía existe la práctica para hacerse, pero tuvo un origen, el indoeuropeo. Es la mayor familia de lenguas del mundo en cuestión de hablantes. Todavía hay un montón de gente que habla estas lenguas. Aproximadamente el 45% de la población mundial habla uno de los 150 idiomas que forman la familia de las lenguas indoeuropeas, es decir, alrededor de 3.200 millones de personas. O sea, es un mundo de personas que todavía tienen esta misma estructura. Entonces pónganse a pensar que estamos emparentados con muchas lenguas que aún hoy la gente las sigue practicando. Obviamente las más importantes, ¿cuáles serían? Pues el inglés, ¿no? Pero hay una cosa bien curiosa, el español y el chino son lenguas muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? No tanto por la cantidad de hablantes, hay muchos hablantes obviamente de español y de chino, sino porque se utilizan en otros países para diferentes cosas. No nada más para comunicarse entre personas, sino también para hacer intercambios comerciales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el peso mexicano es uno de los pesos más dúctiles, más intercambiables del mundo, incluso más que el dólar. El dólar vale más, pero el peso es muy intercambiable. Y el español tiene mucho que ver. Pero bueno, es otro boleto. Dice, fíjense. Déjenme ver si estoy grabando, espérenme. ¿Sí? Sí estoy grabando ya. Sí, estoy grabando. ¿Qué significado tiene el término indoeuropeo? ¿Sí logran leer, verdad? Allá atrás sí logran leer. Entonces te acercas para que leas, ¿no? Pues es la solución, ¿no? ¿Sí? Ok. Espérenme. Espérenme. A ver, dice, ¿qué significado tiene el término indoeuropeo? Indoeuropeo es simplemente el nombre que se le da a la familia de lenguas indoeuropeas. No hay nada en especial, simplemente ese nombre se le dio, punto. Existe una hipótesis de que el origen de estas lenguas viene del idioma indoeuropeo. Este término también se utiliza para referirse a diferentes términos de pueblos indoeuropeos que engloban a la sociedad indoeuropea, la cultura indoeuropea y la religión indoeuropea. A ver, fíjense, la lengua indoeuropea es una lengua que se la puede localizar en el tiempo, pero la cultura indoeuropea es muchísimo más amplia. No solo es nada más las personas que lo hablan, sino también, como dice ahí, la religión o el tipo de sociedad. O sea, evidentemente, lo indoeuropeo es aquello que se encontraba en la zona de los indoeuropeos. Pero igual como aquí en Latinoamérica, pónganse a pensar, Latinoamérica es una zona, pero somos tan distintos y tan diferentes que, por ejemplo, en Brasil hablan otra cosa. Y somos latinoamericanos, al final de cuentas. Es más o menos la misma idea o la misma percepción. Los indoeuropeos es toda una configuración, y bueno, y estaba el indoeuropeo, que es una lengua o un conjunto de lenguas que se hablaban. Pueblos indoeuropeos, dice, según diferentes teorías, los pueblos indoeuropeos fueron originalmente una población nómada que comenzó a expandirse por todo el mundo. Es la explicación que se tiene más viable. Porque pónganse a pensar, ¿cómo carajos
una lengua pasa a otros lugares, porque hay gente que la está circulando. Y decían, bueno, se tienen indicios arqueológicos de que los pueblos indoeuropeos migraban siguiendo las estaciones del año. Abarcaron gran área tanto de Europa como de Asia, llegando desde las Islas Británicas hasta la India. Fíjense lo amplio que eran. ¿Se imaginan el mapamundi, no? O sea, desde Inglaterra, la parte alta, en la orilla, hasta la India, que es la parte casi más baja, pegando bueno, hacia abajo, no hacia abajo. Existe otra teoría en la que se estima que el origen podría ser un gran imperio de la que surgieron decenas de pueblos por culpa de alguna crisis y que estos habían vivido unificados bajo una lengua en común, el indoeuropeo. Esta teoría se asemeja a la del Imperio Romano. Eso lo vamos a ver cuando discutamos las lenguas romances. Miren, la idea pues de todo esto es que tal vez fueron un gran imperio, tal vez fueron nómadas y que se asentaron en diferentes lugares. El asunto es que se expandió. O sea, eso es lo que se sabe. ¿Por qué? Porque se parecen nuestras lenguas. Estos son algunos de los pueblos indoeuropeos. Han escuchado de los celtas, ¿no? Sí, vean. Que son como que medio magos. Los germanos, los griegos, los latinos, los eslavos, los armenios, los kurdos. Fíjense, ya estamos hablando de los kurdos y estamos hablando de gente asiática, gente árabe. O sea, la onda de emparentarse con nosotros es muy amplia. Los persas y los indios de los Vedas, o sea, los hindús. Y los Vedas son antiquísimos, o sea, son muy viejos en la India. ¿Cuáles son las lenguas indoeuropeas? Podemos encontrar más de 150 actualmente, que tienen un origen en las lenguas indoeuropeas. Además, todas están divididas en otras familias de idiomas. Aquí se encuentra, yo creo que la clave y el éxito de la teoría de la familia lingüística indoeuropea, porque ha logrado establecer como en un árbol genealógico todas las relaciones que existen entre diferentes lenguas. Lo vamos a ver ese árbol genealógico, ahorita en un momento. Bueno, si quieres saber acerca más de idiomas, te recomendamos esto. A ver, espérenme, voy a ponerle pausa acá. Miren, para darnos una idea más o menos de qué es lo que estoy hablando, imagínense, por ejemplo, que el indoeuropeo es la raíz o la base, y a partir de aquí se generan muchas de las lenguas que se siguen hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí si ven del lado derecho, nada más que se ve muy feo, está emparentado con este tipo de lenguas que aún algunas se hablan todavía, ¿no? Como el estonio, el húngaro, pero hay una relación desde la base con las lenguas urálicas. Pero pues, nos subimos hacia aquí arriba, indoeuropeas, tenemos las indoiranias y tenemos las europeas. Tenemos las europeas, y si vamos yendo todavía más hacia acá, en las europeas ya vamos haciendo una relación, por ejemplo, con lenguas que son muy conocidas para nosotros, ¿no? Hay una rama aquí que es la de las lenguas romances, esta rama de las lenguas romances, y se dividen en dos, ¿no? Las ibérico-romances, la itala-dalmatian y la gallo-iberian, o la galo-iberian, y por ejemplo, el ibérico-romance generó el español. También generó, por ejemplo, el portugués, ¿no? Y luego la itálico-dálmata generó el italiano, el siciliano, el napolitano. La galo, el francés, el lombardo. Y aquí hay un montón de lenguas, por ejemplo, que fueron desapareciendo conforme, ya no se puede hacer más grande, conforme fue avanzando, por ejemplo, el francés y el italiano, y se fueron desplazando. Son lenguas que estuvieron presentes más o menos para 1500, 1600, todavía se empezaban a hablar. La gente las hablaba y era parte de su vida cotidiana. La idea que quiero que entiendan con todo esto es que la teoría de la familia lingüística indoeuropea es como una especie de rompecabezas que se sigue armando y se sigue configurando todavía. No es de que sea algo definitivo. ¿Por qué razón? Porque hay descubrimientos que dicen cómo va cambiando el origen de esas lenguas, ¿sí? Simplemente ahorita la gran pregunta que se hacen muchos científicos es ¿dónde carajos fue el origen de los indoeuropeos? ¿Dónde? ¿En qué parte? Y hay diferentes teorías sobre eso. Miren, aunque ya estuvo en el video anterior en el que les puse, de todas formas hagamos un repaso otra vez sobre la idea.
La primera relación entre las lenguas. ¿A qué me refiero con relación entre las lenguas? La manera en la que se descubrió que el indoeuropeo era el indoeuropeo fue en una relación que ya les expliqué eso, ¿verdad? ¿La relación de palabras o no? Es pregunta, ¿no? Bueno, a ver, se las explico de una manera muy rápida. En otro grupo lo hice con el pizarrón. Miren, ¿cómo creen que tuvieron que hacerle los lingüistas, los científicos? Y es pregunta. Para descubrir que muchas lenguas estaban emparentadas. Si no había indicios, por ejemplo, de lenguas que ya estaban muertas y no sabía uno cómo se hablaba, como por ejemplo el sánscrito, o más o menos el latín y el griego, que ya nadie las hablaba, pero se tenía idea más o menos de cómo se hablaban. ¿Y cómo creen que se tuvo que hacer para entender que esas lenguas estaban emparentadas con el francés, con el italiano, con el portugués? ¿Qué creen que tuvo que pasar? ¿Se les ocurre algo? ¿Eh? ¿No? Miren, tuvieron que comparar las lenguas. Se encontraron que había un montón de palabras que se parecían en lenguas que ya estaban muertas y en otras que se seguían hablando. O sea, empezaron a hacer comparaciones y a decir, bueno, si no podemos determinar cuál es el origen del sánscrito, ni del latín, ni del griego, sí podemos determinar que hubo un origen común. Y a partir de esa idea comenzó toda una investigación de varios años y que aún sigue activa para determinar entonces cómo se emparentan esas lenguas o llegar al árbol genealógico que les puse, llegar más o menos a esa visión. Dice, la primera relación entre las lenguas. En el siglo XVIII, el francés Gastón viajó hasta la India como misionero. Es como una historia, fíjense. Allí propuso por primera vez la relación entre el sánscrito, el latín y el griego, y más adelante incluso con el alemán y el ruso. Fue uno de los primeros que se dio cuenta que había una relación entre estas lenguas porque las palabras se parecían. No era de que se le hubiera ocurrido nada más así porque sí, sino simplemente a él se dio cuenta que le parecían, que estaban unidas esas lenguas. Algo las unía, no sabía qué. Fue el trabajo de Sir William Jones, más adelante, un filólogo de la época contemporánea, o sea, del siglo de 1700, el que dará inicio a las teorías indoeuropeas. ¿Qué hizo Sir William Jones? Fue el que oficialmente comenzó a investigar estas lenguas y empezó a dar ejemplos de cómo las palabras se parecían. ¿Por qué? Porque sabía muchos idiomas. Él dijo, yo voy a determinar cómo se parecen esas palabras y primero con ejemplos. Así tal cual. Esta palabra se parece con esta, ¿no? La rosa en este idioma se parece con la siguiente palabra del otro idioma. Fíjense, determinó él que había una protolengua de origen indogermánico. Él pensaba que había una protolengua de origen indogermánico, o sea, que había una lengua antes del germánico que era la que hizo que se hablara el germánico y muchas otras lenguas, por las comparaciones que empezó a hacer. Después se le cambió el nombre a indoeuropeo, nombre que no triunfó en Alemania, por motivos obvios, obviamente, porque no sonaba más padre que fuera alemán a que fuera indoeuropeo. Dice, ¿de dónde vienen casi todas las lenguas indoeuropeas? Aquí dice, el primer problema que nos vamos a plantear es de dónde se habló el indoeuropeo. ¿Por qué? Porque no es muy claro. Arqueológicamente, antropológicamente, no hay algo que diga de dónde vienen los indoeuropeos. Hay suposiciones que pueden venir de distintos lados, por la época en la que se van encontrando vestigios. Pero no por eso quiere decir que se determine que de ahí vienen los indoeuropeos. Por ejemplo, hay varias teorías, la hipótesis armenia, la kurganés, la india, la escandinava y la anatolia, entre algunas. O sea, fíjense, aquí hay 4 maneras de ver de dónde vienen los indoeuropeos. Nada más hay una. Por lo tanto, no hay acuerdos todavía. Unos dicen que las estepas del sur de Ucrania, allá, muy lejos. Otros que son de las ramas, vienen de una antigüedad muy lejana. Pero al final de cuentas, dice lo siguiente. Se ha estudiado mucho el orden, es decir, la antigüedad de las ramas indoeuropeas. Más o menos se ha consensuado el siguiente. Del más antiguo a más joven. Fíjense, cómo se tiene la referencia de supuestamente lo más antiguo, porque es lo que se ha descubierto.
las familias anatolias, la indo-irania, la helénica, la itálica, la céltica, y así se van hasta algunas que todavía se siguen hablando aún hoy. Bueno, ya para cerrar, porque veo que les está dando sueño esto, ¿sí? Déjenme para acá, familias de lenguas indoeuropeas. Bueno, dice, esto es lo último que vamos a ver y con esto cerramos incluso la grabación y nos pongo a discutir algo con ustedes y se acabó. Decir que un idioma se separe de otro es nuevo, es una relatividad difícil de explicar. O sea que, ¿cómo determinamos que un idioma viene de otro? En realidad es algo novedoso. No tiene mucho tiempo, a pesar de que la lengua existe desde hace un montón de siglos. Que los hablantes de un idioma no entienden fases anteriores de ese idioma significa que son lengua diferente. No. Simplemente no entienden el proceso de cómo sucede ese cambio. Punto, se acabó. ¿Sí? Miren, aquí quiero encontrar otro. Mira, bueno, no, creo que ya sería todo. Y ahorita eso lo discutimos aquí en el Pintarrón. Sería todo para las personas que van a estar allá en su casa. Así que permítanme. Ya. Despídanse, nos vemos. Bye. Uy, qué ánimo. Bye.